y hoy este es nuestro texto. Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 24 al 29. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más sencilla y actualizada, y dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Es decir, Jesús nos está contando la historia de dos constructores, de dos casas. Y Jesús termina y concluye el Sermón del Monte básicamente haciendo una pregunta implícita: ¿qué van a hacer con lo que escucharon? Es decir, todos ustedes y yo somos responsables de todo este año de enseñanza. Entonces quiero preguntarle, piense en lo que pasó en junio 4 era el año pasado, el último viernes o el viernes 4 de junio. ¿Qué estaba pasando por su vida? Haga un recuento rápido de lo que ha sido este año, porque se nos fue, por lo menos a mí se me fue volando este año, y veo muchas caras que de pronto vienen cada 8 días, veo otras caras que de pronto son nuevas, veo otras caras que de pronto vinieron después de un tiempo, independientemente de qué ha pasado con su vida durante un año. Y durante este año que hemos estado explorando el Sermón del Monte, ¿qué ha pasado con lo que han aprendido? Porque todos nosotros no podemos excusarnos en no sabía, porque todos nosotros ya hemos escuchado bastantes cosas. Entonces Jesús lo lleva a lo básico, al fundamento. Y quiero hablarles de 3 cosas rápidas: de la importancia del fundamento, de cómo se prueba el fundamento, y del llamado a decidir sobre qué fundamento vamos a construir nuestra vida. Yo les voy a contar una historia rápida. Yo me acuerdo que en mi época de recién llegado a México, realmente llevaba, no recién llegado, llevaba algunos años. En mayo cumplimos 10 años de llegados a México. Y yo me acuerdo que habían momentos donde yo le preguntaba al Señor, ¿qué va a hacer de mi vida? Y una de las historias que a mí me marcó mucho en esa etapa de mi vida, que era justo cuando estaba pasando todo el proceso con Vicky también, era la historia de Elías. Elías constantemente tenía que depender de Dios de maneras absurdas, locas, totalmente fuera de lo cotidiano. Por ejemplo, cuando Elías en Primera de Reyes 17 y 18, dice, no va a haber lluvia durante el tiempo que yo diga. Inmediatamente Dios lo lleva a un lugar que se llama el arroyo de Querit. Y ese lugar básicamente era un lugar donde Dios le dijo, yo te voy a alimentar día tras día y tú no vas a saber ni cómo ni cuándo, pero aún los pájaros del cielo van a traer comida. Es una cosa absurda, loca. Ese tipo de dependencia en Dios causa un montón de cosas en la vida de una persona, pero algo que nunca falló fue la provisión de Dios. ¿Por qué les cuento la historia de Elías? Porque cuando yo estaba pensando en mi futuro, yo decía, yo no tengo control sobre lo que va a pasar en mi vida. Realmente no puedo ver más allá. Yo quiero aprender a confiar en ti. Entonces era como una crisis constante. Y yo me acuerdo que en esa época salió esa canción de Construiré mi vida. Si la han escuchado, la mayoría, si ustedes pertenecen a esta iglesia, la han escuchado unas 34 veces en los últimos 2 meses, lo cual es bueno porque es algo que nos tenemos que recordar. Pero básicamente esa canción dice, yo voy a construir mi vida en ti, en tu amor, ahí estoy seguro, etcétera, etcétera. Ustedes pueden recordar la letra. Hay una cosa inevitable en todos nosotros.
todos estamos construyendo un proyecto de vida. De pronto no nos damos cuenta, pero nuestra vida empieza a tomar la forma de las cosas en las que confiamos. Y muchas personas quieren estar en un lugar cómodo de simpatizar con Jesús. Pero en este texto que acabamos de leer, Jesús no nos deja opción de simplemente ser simpatizantes o amiguitos o no, me cae bien Jesús. ¿Sabe? Si ustedes han salido a evangelizar, les ha pasado lo que a mí me ha pasado cuando salí a evangelizar. Todas las veces que salgo a evangelizar, hasta hace 8 días que salí a evangelizar, me acuerdo que me pasó exactamente lo mismo de siempre. Gente que les cae bien Jesús. Jesús es una persona que naturalmente a la sociedad le cae bien. Y por lo general, la gente a la que Jesús le cae bien ha escuchado acerca de Jesús, pero nunca ha leído realmente qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Porque cuando uno lee la historia de Jesús, uno es totalmente presionado a tomar una decisión respecto a esa figura de Cristo. Y es cómodo mirarlo a la distancia y decir, Jesús es un revolucionario que derrotó las estructuras de poder y eso es a lo que nos llama a una revolución verdadera. Pero cuando uno lee la historia de Jesús, el problema es que Jesús mira directamente al alma. ¿Usted sabe lo que pasaba cuando Jesús pasaba por un lugar? La gente lo quería distraer muchas veces con las cosas que querían aparentar. Y Jesús veía, la mirada de Jesús era como un rayo que penetraba hasta lo profundo del alma de una persona. La persona quedaba exhibida y una decisión tenía que tomar. ¿Cuál era un simpatizante clásico de Jesús? El joven rico. Los que conocen la historia saben que un joven rico se le acerca a Jesús y le dice, maestro bueno. Es como todo el mundo se acerca a Jesús, incluso hoy. Jesús, el gran hombre, maestro bueno. Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno. Básicamente le está diciendo, ¿tú sí sabes con quién estás hablando? Y le responde, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Básicamente hace la pregunta que todos nosotros tenemos. ¿Cómo vivo una vida plena para siempre? Básicamente, esa es la pregunta del elixir de la eterna juventud. ¿Cómo vivo una vida que valga la pena vivirse y que nunca se acabe? Y la gente a veces escuchaba a Jesús entendiendo lo que querían entender. Yo sé que eso no nos pasa acá. Yo no sé por qué hago ese chiste. Porque a todos nos pasa, evidentemente a todos nos pasa absolutamente, que cuando escuchamos a Jesús hablar queremos entender lo que queremos entender, pero Jesús ve más allá de la hipocresía. Y con este joven pasó igual. Entonces él le dice, dame la clave, el secreto para heredar la vida eterna y la salvación. Entonces Jesús le dice cosas como esta, tú conoces los mandamientos. Ama al Señor tu Dios, no mates, no hurtes. Todas estas cosas, responde el joven rico, las he guardado desde mi juventud. Es decir, dio la respuesta que todo el mundo da si uno le pregunta si es una buena persona. Si uno va a la calle y le dice a alguien, oye, tú te vas a ir al cielo o al infierno, si es que creen en eso, y la persona probablemente va a decir, yo creo que me voy a ir al cielo. Uno le pregunta, ¿por qué? Porque he sido una buena persona. Pero acá está el meollo del asunto. ¿Bueno de acuerdo a quién? Bueno, si me comparo a un asesino serial. Bueno, si me comparo a un psicópata. Bueno, si me comparo a un político. Porque hoy parece que todo el mundo que uno le pregunta es mejor que cualquier político. Entonces, como que el diablo común de la sociedad es el gobierno, ¿no? Pero no vemos que la misma naturaleza de corrupción que hay en otros está en nosotros. Eso no quiere decir que todo el mundo sea un asesino o que todo el mundo sea un psicópata. No, pero todos tenemos el potencial de maldad mucho mayor de la que nos gusta admitir. Entonces Jesús le estaba preguntando, ¿tú eres una buena persona? Es decir, sutilmente Jesús lo estaba llevando a exhibir su propio orgullo.
Desde pequeño, le respondió el joven rico a Jesús, desde pequeño he guardado los mandamientos, ya me sé toda la Biblia. Básicamente le estaba dando la respuesta más cristiana del mundo. Estaba diciendo, yo he ido a la iglesia toda la vida, o estaba diciendo, yo me he portado bien, yo no he hecho trampa, yo no he mentido. Y Jesús le dice, ok, solamente una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, repártelo entre la gente que tiene necesidad y sígueme. Y ahí el joven rico tenía que definir qué era lo que su identidad, su fundamento iba a ser. Su riqueza o el Dios en el que decía creer. Jesús lo llevó a un punto de quiebre en 3 minutos. Mucha gente dice, ¿cuánto me gustaría una conversación con Jesús? Bueno, eso tiene una realidad que no podemos evadir. ¿Ustedes quieren una conversación franca con Jesús? Cuando leen su Biblia, cuando escuchan un mensaje. Una conversación franca con Jesús se ve un poquito como un quirófano. Una vez yo fui a operar, un amigo cirujano que es de la iglesia me invitó a operar una persona que tenía un problema en su páncreas. Para operar el páncreas uno tiene literalmente que abrir la persona así, horizontalmente. Bueno, uno no, porque yo no lo hice, yo no hice nada, no he cometido ningún crimen de ese tipo. Él hizo todo, yo solo miré. Y una persona en un quirófano no puede aparentar nada. Una persona fuera de un quirófano puede presentarse saludable aunque se esté muriendo por dentro, ¿cierto? Usted puede hablar con una persona con diabetes o con pancreatitis o con cualquier enfermedad profundamente fuerte y si la persona se arregla de una manera decente, usted nunca se va a dar cuenta. Pero en un quirófano, la preparación empieza por ponte esta bata. Esa bata no tapa nada. Y uno se siente vulnerable, horrible. Yo no sé si ustedes los han operado, pero cuando a mí me operaron del apéndice, yo sentí que medio hospital conoció cosas de mí que nadie debería conocer de mí. ¿Sí me va a entender? Si alguien lo han operado, ha tenido esa sensación de estar en un cuarto frío, nada hospital, nada amable, rodeado de extraños que ven hasta el apellido. Y uno dice, no quiero estar acá, pero necesito estar acá, porque si no estoy acá, de pronto me muero. Que es lo que pasó con mi apendicitis y evidentemente con la pancreatitis del señor al que abrieron en 2. El caso es que el segundo paso de la cirugía es que a alguien lo abran por la mitad. Y ahí no puede aparentar nada. Y eso es exactamente lo que Jesús, con el bisturí de la verdad, hizo con un joven que quería aparentarle al médico de médicos que era un hombre bueno, y Jesús le dijo, no es que seas bueno, es que eres tan orgulloso que te crees bueno porque tu parámetro eres tú mismo. Y si tu parámetro de bondad es tu propio ego, pues claro, tú vas a ser el mejor del mundo en todo. Porque ¿quién es tu comparación? Tú mismo. O más bien, ¿quién es tu medida? Tú mismo. Y todos nosotros tenemos un altar que debemos derribar. Y es el altar al yo. Yo, si pienso y me comparo frente a alguien que se porta peor que yo, no, yo soy una buena persona. Hay un dicho que dice, ¿por qué las personas buenas mueren? Un pastor hace muchos años respondió a eso, eso solamente ha pasado una vez en la historia. Y fue cuando Cristo murió en la cruz. Porque el que esté libre de pecado, que piense, ¿cuándo fue la última vez que tuvo un pensamiento inmoral acerca de una persona con la que estuvo cerca? ¿Cuándo fue la última vez que usted mintió para quedar bien frente a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que dijo una verdad a medias? Todos nosotros hemos pecado.
Y ninguno de nosotros se puede presentar a Jesús si no está dispuesto a ser un poquito exhibido. Pero como un cirujano, el Señor nos exhibe para ayudarnos, no para destruirnos. Entonces vamos a hablar de este fundamento del que Jesús habla. Él empieza diciendo, el hombre o la persona que es sabia, o más bien todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Lo compararé a una persona que construye su casa sobre una roca sólida. Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia del fundamento de una vida. Cuando uno ve una construcción, me puse a mirar blogs de arquitectura y en muchos no entendí ni papa. Entonces encontré uno escrito para el público que decía lo siguiente sobre los cimientos. Una buena cimentación es fundamental en la integridad estructural de la residencia. Ese era el fácil. Ya que ayuda a que los muros no se cuarteen y que la casa pueda resistir embates de la naturaleza, tales como sismos, fuertes vientos de tormentas y huracanes. ¿Entendieron? Sí entendieron, todos entendieron, muy bien. Básicamente, la integridad estructural de un lugar depende en qué tan buenos son sus cimientos. La integridad estructural quiere decir lo que Betty estaba diciendo, que se pueda sostener lo que sea que se vaya a construir. Lo que Jesús está diciendo es la persona que escucha y practica lo que escucha es porque lo está tomando en serio. Es una persona que Jesús llama prudente, despierta. Y cuando uno construye en algo seguro, cuando uno se pone a pensar en un fundamento, y si comparamos este texto con Lucas capítulo 6, versículos del 47 al 49, Jesús usa esta analogía de nuevo y dice que lo compararé a un hombre, a una persona que cava profundo y construye con una cimentación de piedra. Es decir, cimienta su vida sobre la piedra y cava profundo. Entonces, dos características. Cava profundo sobre una superficie correcta. Cava profundo sobre una superficie segura. ¿Qué hace un fundamento en un edificio? Si yo me pongo a pensar en un edificio y en la definición que acabamos de tener y en las palabras de Betty es integridad. Es decir, que la estructura es una estructura confiable. Nadie se va a subir a un piso 38. Yo me acuerdo que hace poquito fuimos a un lugar que estaba en un piso 50 y algo y todas las cosas se ven diferentes desde un piso, desde más de 50 pisos. Es como que uno está en un avión y todo se ve diminuto y uno está rogando todo el tiempo que no haya un temblor. Pero si uno sabe que el cimiento es confiable, que es íntegro, no tiene por qué tener miedo, porque fue construido por gente capaz. También cuando uno está en una estructura, busca que la estructura sea resistente, ¿cierto? Entonces, para los que viven en Tres Lagos y han vivido los sismos, ¿cierto? Ustedes quieren que sea fiable, íntegra y resistente. Pero no solamente íntegra y resistente, sino que también sea duradera. Imagínense las personas que invierten en departamentos en pisos altos. Esas personas tienen que confiar en la integridad, la resistencia y la durabilidad porque están invirtiendo su patrimonio en eso, ¿cierto? Y es exactamente lo que uno busca cuando construye un proyecto de vida. Todos ustedes están, cada decisión que toman, confiando en algo, dándole forma al proyecto de vida.
muchos jóvenes se comportan como si nunca fueran a tener 60 años, como si nunca se tuvieran que enfrentar con el hecho de que todos nosotros envejecemos, todos. Yo llegué a México cuando tenía 18 años. Y cuando yo tenía 18 años, yo creía, mejor dicho, para mí pensar a futuro era, no, comerme el mundo, ¿no? Uno siempre cree que puede hacer mucho más de lo que puede hacer, en todas las etapas de la vida. Pero hoy miro que tengo 28 años, a mi yo de 18 años, y hay muchas cosas que me dan risa. Hay muchas cosas que para mí eran lo máximo en esa época que hoy pienso y digo, es la ridiculez más grande del mundo. Muchos de ustedes están confiando en modas, en maneras de ser, de hablar y de vestirse, que en 10 años les aseguro van a ver sus fotos. Yo, por ejemplo, estoy guardando un registro fotográfico de mi hermana Camila, del tipo de cosas que hace hoy, porque yo sé que ya va a llegar a la adolescencia en no mucho tiempo, y yo no puedo esperar para sacar ese archivo y decirle, hola Cami, soy tu yo del pasado, y quiero que te mires. ¡No! Yo sé lo que va a pasar, porque yo tengo grabaciones de una niña que no le va a gustar lo que va a ver cuando sea adolescente, como cualquier niña, pero a diferencia de ustedes, ella tiene la desventaja que nació en un mundo hipertecnológico, donde todo gira en torno a YouTube, y mi hermana se ha creído youtuber desde los 3 meses, entonces hay mucho material. El caso es que todos nosotros le damos forma a nuestra vida, fundamentándola en aquello que creemos que es fiable, resistente y duradera. Eso es lo que amamos. O eso es lo que deberíamos pensar. Pero miren en lo que ponemos nuestra confianza. Cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso, lo dice en serio. Porque ponemos nuestra confianza en cosas pasajeras que tienen un pico de satisfacción inmediato y un hueco de insatisfacción permanente, pero porque se ve bien. Eso es como esos apartamentos que colapsaron durante el sismo. A mí esos apartamentos se me hacen una parábola increíble. Construyeron un montón de departamentos nuevos en la Roma y en la Condesa, esos que, ¿y cuánto vale? 73 millones de pesos. ¡Wow! No, increíble. Se construyó sobre unos edificios antiguos. ¿Y qué pasó cuando tembló? El patrimonio de un montón de gente se exterminó en 30 segundos, 40 segundos de un temblor. En un momento, todo se acaba. Porque compraron la fachada sin importarles la estructura. Y eso hacemos nosotros todo el tiempo. Compramos la fachada de las cosas. Se ve bien, y ni siquiera porque nos guste a nosotros, sino que muchas veces es porque le gusta a la gente, porque es popular, porque es lo que está de moda. Pero si está de moda, no es necesariamente confiable, porque lo único seguro de la moda es que pasa. Si no, póngase a pensar cuando salió el iPhone. Yo no sé si algunos de los que estaban acá, creo que varios de los que estaban acá ni siquiera existían cuando salió el primer iPhone. Pero yo me acuerdo que yo estaba en la primaria, sí, entonces, o en la secundaria, 2007, 2005, ¿en qué año salió el iPhone? Con los 2005, ¿no? ¿2000 qué? ¿Alguien se acuerda? Vamos a decir 2005. ¿Quién nació después del 2005 acá? ¿Alguien? Sí, ustedes no saben lo que es la vida sin iPhone. Entonces, les voy a contar qué existía antes. Nokia, el teléfono duradero, confiable y permanente. Hay gente que al día de hoy tiene su Nokia. En fin, yo no puedo hablar así como indignado porque miren, acá está el iPhone. El caso es que yo me acuerdo cuando salió el primer iPhone, era como la super novedad. Y yo me acuerdo que lo vi con mi papá en las noticias y yo dije, no, pero la gente que compre eso, mejor dicho, ya no va a necesitar nunca otro teléfono. ¿Qué tal mi predicción? Sale un iPhone cada 5 minutos. Uno nunca va a poder estar. Yo tengo el iPhone 10 y ya se me queda
trabado porque ya tiene 4 años. Ustedes saben, antes las cosas se hacían para que duraran décadas. Ahora descubrieron un negocio. Y Apple admitió que en sus actualizaciones hacían que las versiones anteriores fueran más lentas para forzar a la gente a comprar iPhones más nuevos, porque descubrieron que había un negocio en una generación de la gratificación inmediata. Esto tiene implicaciones prácticas, profundamente reales e inmediatas en nuestra vida. La manera en la que nosotros empezamos a darle forma a nuestra vida es en el tipo de cosas que confiamos. La pregunta queda, ¿en qué confías tú? ¿En qué confiamos? ¿Y cómo descubrimos en qué confiamos? Jesús nos lo dice de esta manera: en ambas casas, tanto en la que se construyó en la arena como en la que se construyó sobre la roca, pasó exactamente lo mismo. Y hay gente que cree que porque pone su confianza en Jesús, entonces las circunstancias van a ser diferentes, pero muchas veces son las mismas. Y eso es lo que hace la diferencia. No que las circunstancias cambian, sino que mi respuesta frente a las circunstancias es diferente. Entonces, ¿qué pasó en ambos casos? Pegó 3 cosas: lluvia, arroyo, inundación y vientos. Huracán. Pónganse a pensar, las 2 casas vivieron la misma tempestad, pero tenían un fundamento diferente. ¿Cómo se ve en qué creo realmente? Cuando la crisis llega, ¿dónde está mi refugio? ¿Cómo se ve si usted cree en Dios o si usted le cree a Dios? Si usted conoce acerca de Dios o si usted conoce a Dios. La diferencia es sutil, pero es una diferencia que marca la eternidad. Porque una persona que conoce acerca de Jesús perfectamente se puede ir al infierno. De hecho, Santiago nos dice: ¿no tiemblan y temen los mismos demonios ante la presencia de Dios? Hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Eso es una contradicción en términos. Eso es como decir: yo creo en Dios siempre y cuando se comporte como yo quiero. ¿Hay quién es Dios en esa relación? La persona. La persona que dice: yo creo en Dios a mi manera, está diciendo, en otras palabras, yo creo y mi confianza, mi fundamento está en mí mismo. Y eso es la arena más movediza. Le voy a explicar por qué. Porque todos tenemos la vista corta. Porque ninguno de nosotros sabe qué va a pasar mañana. Y mucho menos tenemos el control de lo que va a pasar mañana. Entonces, ¿qué hace nuestra sociedad? Nos invita a acumular. Y lo más parecido a la seguridad de futuro es la acumulación de recursos. Si una persona acumula dinero, entonces está segura, aparentemente. Pero ¿qué pasó en la crisis de 2008 en Estados Unidos? Las tasas de suicidio se subieron hasta el techo. ¿Por qué? Porque aquello en lo que habían fundamentado su vida los banqueros más importantes del mundo, de un momento a otro, se vino al piso. ¿Qué pasó con la persona que está sumida en depresión porque está en su 25ª relación donde esta vez iba a funcionar, pero vuelve a fallar? Y su vida vuelve a colapsar. Y es una persona que probablemente vino a la iglesia muchas veces. Es una persona que probablemente está aquí hoy. De pronto es una persona que puede que no esté en una relación, pero lo que más anhela en su corazón es: si tan solo tuviera esto, entonces mi vida estaría completa. Ese es el Dios de su vida. Por eso Jesús dice: no todo el que me grite Señor, Señor es mi discípulo. Hay gente que cree que le tiene que pagar una suma de elogios a Jesús para caerle bien y poder vivir su vida como se le dé la gana. Pero Jesús no es ese tipo de persona. Jesús no está diciendo: ay, por favor, elógienme. No. Jesús no necesita eso. De hecho, Jesús no vino por necesidad al mundo.
Jesús vino por el mundo necesitado. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba? Hace relucir la fe verdadera de mi corazón. Si no, miren Hebreos 11. Hebreos 11 es como el salón de la fama de la fe. Y en Hebreos 11 vemos que hay un montón de historias de diferentes hombres y mujeres que fueron conocidos por su fe. ¿Y cuándo fue conocida su fe? Cuando tuvieron un momento de crisis. Pero una fe pequeña, como un grano de mostaza, en el fundamento correcto, es todo lo que necesitamos para experimentar la seguridad, la confiabilidad y la permanencia por la que nuestro corazón clama. Por eso en muchos sentidos cuando uno entra a una casa, está viendo una parábola gráfica de lo que es una vida. Yo podría asegurar que su cuarto se parece a su condición interna. Por eso muchos no dejarían a nadie entrar a su cuarto. Pero piense, ¿cómo está su cuarto físico? Su cuarto físico está o tiene un ambiente. Ni siquiera lo llamemos orden o desorden, eso puede influir. Pero cuando uno entra al cuarto de una persona, si a uno lo dejan entrar al cuarto de alguien, ¿la visita dónde se queda? En la sala. Pero la gente cercana entra a la habitación. ¿A quién dejo entrar a ese lugar? Sino a la gente en la que confío. Por eso a mí me gusta la arquitectura, porque siento que es un reflejo, es una buena parábola de la manera en la que vivimos. Refleja nuestras confianzas, nuestros miedos, nuestros anhelos. Todo el mundo quiere apuntarle a la casa de sus sueños. Y todo el mundo trabaja por algún día comprar la casa de sus sueños. Lo más deprimente es cuando logran construir la casa de sus sueños y la habitación de su corazón está destruida. Por eso Jesús nos advirtió en la mitad de este sermón del monte, no trabajen por lo que se acaba. No los va a llenar. ¿Dónde está su confianza? Mire cómo se comporta, se conduce en su vida. Y no estoy hablando simplemente en categorías, me porto bien, me porto... No. Que informa sus decisiones cotidianas. Si usted va a estudiar, ¿por qué estudia? Yo me acuerdo que eso tuvo un antes y un después en mi vida porque yo detestaba estudiar. Hasta que le entregué mi vida a Jesús y el estudio cobró sentido. Porque ya no lo hacía simplemente por hacerlo, lo hacía para alguien que veía y se agradaba de mi esfuerzo porque lo hacía para Él. Entonces para mí el estudio cobró sentido ahí. Usted puede trabajar en cualquier cosa, puede ser el presidente de una compañía o el conserje de una compañía, pero lo que le va a dar sentido a su vida no es la posición social que tenga, sino la razón por la que toma la decisión de levantarse temprano en la mañana y esforzarse y hacer X o Y cosa. Y cuando uno se levanta por la mañana sabiendo que es un hijo amado del Dios que es verdadero sobre todos los demás, que dio su vida para adoptarme para siempre, eso cambia el paradigma de la vida, porque entonces tengo un padre que va conmigo donde sea que yo me encuentre, sea como conserje, como empresario, como maestro, como estudiante, como zapatero, como lo que sea que yo haga, cobra sentido y cobra sentido eterno. Y eso es lo que se trata este sermón del monte, es ¿cuál es el significado de todo lo que hacemos? Todo este sermón del monte duramos un año explorando cómo se ve la vida desde la perspectiva del Creador. Y de pronto no lo hicimos
haciéndole justicia al texto. De pronto no lo hicimos tan bien como pudiéramos haberlo hecho, pero lo hicimos como Dios nos dio a hacerlo. Y nunca alguien va a poder exprimir todo lo que hay en ese sermón porque es un sermón eterno. Pero lo que sí recibí, ¿qué voy a hacer con eso? Lo que sí he recibido hasta ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Esa es mi pregunta para ustedes. Llevamos un año en esto y es un año que no ha sido desperdiciado. No, sí, tomamos una decisión correcta. ¿Cuál es esa decisión? ¿En quién voy a fundamentar mi vida? Ustedes saben por qué para mí esa canción de Construiré mi vida, y yo sé que probablemente la acaban a cantar, ya la pedí. Pero ¿saben por qué para mí significaba tanto en esa época y hoy? Porque yo no sabía lo que iba a pasar. Pero sí sabía una cosa. ¿Quién es el arquitecto de mi vida? Y entonces para mí era una oración de decirle, Señor, yo no sé qué va a pasar. Tengo ni idea. Yo no sé si va a pasar esto o aquello. Y créanme, yo tengo una mente donde fácil puedo producir 50,000 variables de cómo las cosas pueden salir mal. El caso es que, exactamente, en un momento, esas 35,000 variables ya no importaban. Porque yo sabía quién estaba construyendo mi vida. Entonces para mí la canción no era simplemente yo construiré mi vida en ti, sino tú construirás mi vida en ti. Y esa es mi seguridad. Y por eso con toda la confianza del mundo, en medio de mi ansiedad, yo puedo cantar cosas como, es tu amor que me sostiene. Porque eso es lo que me sostiene, ese es mi fundamento. ¿Sobre qué está construida una vida en Jesús? Sobre el amor de alguien que no puede fallar. Y en todas nuestras incertidumbres, en todo este año, ha habido 1,001 maneras en las que ustedes y yo no deberíamos estar acá. Todos ustedes y yo hemos sido tentados, hemos pasado pruebas, hemos tenido que vivir la realidad de nuestra maldad y de nuestro pecado. Por lo menos yo he visto mi pecado. Todos nosotros hemos pasado por luchas donde creíamos que no íbamos a llegar. ¿Qué nos tiene acá? ¿Qué nos tiene acá? ¿Realmente qué nos tiene acá? ¿Por qué estoy yo en este mundo? ¿Qué sentido tiene? Y más aún, ¿por qué estoy yo en esta iglesia cuando podría estar en una infinidad de lugares más? Porque hay alguien que puso su mirada en nosotros. Y es el que hoy nos está llamando. Y nos está diciendo, hay 2 tipos de personas en el mundo. La persona que es insensata, descuidada, que escucha y cree que no es para mí, entonces no aplica. Pero hay otra que dice, si Jesús es quien dice que es, entonces yo me voy a aferrar a eso con toda mi alma.